Capítulo 14, versículos 5 al 11. Juan capítulo 14, versículos 5 al 11. Dice la escritura en la Nueva Versión Internacional. Dijo entonces Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, contestó Jesús. Nadie llega al Padre, gracias, sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre, y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Versículo 8. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Jesús le contestó: pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Repito ese versículo 10, primera parte. ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí quien realiza sus obras. Créanme, cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Padre, gracias por tu palabra y propicia que ella cumpla su propósito en medio de esta reunión. Bendice mis labios, toma control de los mismos, bendice la mente y el oído del que la escucha y toma el control de los mismos, para que tu palabra cumpla el bendito propósito de edificarnos. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Le hice una pregunta a Google. Le dije: Google, ¿cuántas veces aparece en el Evangelio de Juan la palabra Padre? Increíble, 109 veces. 109 veces en un solo evangelio, en 21 capítulos que tiene el Evangelio de Juan, la palabra Padre se repite 109 veces, y en los 4 evangelios se repite 170 veces, siguiendo Mateo con 47 veces y Lucas con 14 veces, Marcos con 4 veces, y el resto, la diferencia, lo tiene Lucas. Y me llamó poderosamente la atención porque resulta que aunque pues comercialmente, como así se celebra el Día de la Madre en mayo y en junio, ¿quién se inventó que un mes después era el Día del Padre? No lo sabemos, eso tiene ya muchos años de historia y tampoco nos interesa, ¿cierto? Lo importante es que yo en esta semana tuve una preocupación muy extrema acerca de la paternidad. Yo estaba preparando el mensaje de hoy con otro, dentro del contexto que estamos manejando, con otra enseñanza, posiblemente el domingo próximo o al final de este mes la voy a compartir, pero me llamaba mucho la atención y le digo por qué. Muy poco, un día de padre, yo predico sobre algo que tenga que ver con el padre, rara vez lo he hecho, pero me llamó la atención porque hay un investigador que es periodista también, él es argentino, Agustín Laje, entrevistó a una persona de esas comunidades que se transformó siendo mujer, tiene una transformación de hombre, y él entrevistó a esta persona, y esa persona, voy a decirle, le voy a decir, lo que voy a decir es literal, puedo decir abro comillas, esa persona tiene barba, está calva, ¿sí? Habla como hombre, se extirpó todos sus órganos internos femeninos y se tiene que aplicar hormonas entre 3 y 4 veces por semana, porque si no se aplica hormona, pues va a tener problemas psicológicos.
dicho por la misma persona. Y esa persona se dejó entrevistar de uno de los hombres más críticos o uno de los personajes más críticos contra ese tipo de comunidades, que es Agustín Laje. Y esa persona le dijo a Agustín Laje: la paternidad es necesaria e irreemplazable. Le dijo así: la paternidad es necesaria e irreemplazable. Y un ser humano sin paternidad es medio ser humano. O sea, y un ser humano sin paternidad, sin identidad de padre, es medio ser humano. Y eso me impactó. La entrevista está en YouTube, búsquela. Dura 1 hora y 50 minutos. ¿Sí? Dura 1 hora y 50 minutos. Entonces, esto me taladró en la cabeza y dije, es necesario que para poder levantar casas que sean casas de oración, nosotros necesitamos levantar el sacerdocio a través del varón, o sea, a través de un levantamiento varonil. Y este personaje que hoy está transformado en un hombre con barba y la voz, y usted lo oye hablar, es un personaje que me impactó de la manera como habla de la necesidad de la paternidad, de la necesidad de la paternidad, ¿sí? Y habla de otros temas que por causa de la cámara y de la transmisión no podemos hablar, pero importante, y yo le recomiendo a cualquier padre de familia que se vea esa entrevista. Es una entrevista muy poderosa. Entonces, esto me taladró, y me taladró que comencé a revisar y comencé incluso a darme cuenta que la iglesia cristiana, por lo general, no le ha dado valor y no le ha dado resonancia, la resonancia que necesita la paternidad que viene de parte de nuestro Dios. Y entonces me he dedicado a esta tarea de escuchar audios, de ver videos, de escuchar, y escuché cosas que realmente hablan muy someramente de la paternidad, como por decir, sí, bueno, Dios es Padre y se basa en textos del Nuevo Testamento, pero he observado que hay una necesidad de que nosotros como iglesia cristiana retomemos o volvamos al epicentro de lo que Jesús proclamó de su Padre, es decir, lo ratificaba constantemente como una necesidad. Estoy hablando de Jesús el hombre, Jesús el hombre, Jesús el Emanuel, ¿cierto? El que se hizo hombre siendo Dios, ¿sí? Y haciendo una salvedad. La segunda persona de la deidad nunca ha sido Jesús. La segunda persona de la deidad ha sido el Hijo de Dios. Como hijo, el Hijo de Dios. Jesús es la persona terrenal de Dios, es decir, es el Dios terrenal, es el Emanuel acá. Entonces, para la gran mayoría de nosotros los creyentes, y voy a comenzar hablando por mí, ¿cierto? Para la gran mayoría de nosotros los creyentes, relacionarnos con Dios como Padre es de lo más difícil. Casi siempre estamos hablando del Hijo, casi siempre estamos hablando de Jesús, casi siempre estamos hablando del Espíritu Santo, casi que los mensajes están centrados entre el Hijo y el Espíritu Santo y muy pocos mensajes centrados en el Padre. Casi que cuando oramos a Jesús, oramos al Espíritu Santo o mencionamos al Padre como una muletilla, pero no tenemos convencimiento del Padre. Entonces, hablamos de Dios como Dios, hablamos de Dios como el Rey, hablamos de Dios como el Señor, hablamos de Dios como el soberano, pero muy pocas veces hablamos de Dios como el Padre. Muy poca experiencia tenemos con Dios como Padre, ¿sí? Y ¿sabe qué es lo que sucede? Que la enseñanza bíblica que más gobierna la palabra de Dios es la paternidad de Dios. La enseñanza bíblica que más gobierna la palabra de Dios es la paternidad de Dios. El problema es que el contexto de donde nosotros venimos, en donde venimos sin paternidad,
Muchos de nosotros crecimos con padres ausentes aunque vivían en la misma casa. Y muchos de nosotros hemos sido padres ausentes en nuestros propios hogares. Muchos de nosotros hemos sido padres ausentes en nuestros propios hogares. Y muchos de nosotros hemos carecido de paternidad. No te hablo de un padre que biológicamente colocó un esperma, ¿sí?, y embarazó a la que fue nuestra madre. Te hablo de alguien que entendió el valor de ser realmente padre. De ser realmente padre, que viene del griego pater, que significa patriarca, que significa el primero, que significa el que nutre, que significa el que protege, que significa el que hace avanzar, y el que significa que toma a sus hijos como unas flechas y las envía como un arco a la dirección que él le ponga. Te estoy hablando de eso, y eso es lo que hace referencia. Quizás algunas doctrinas unitarias de Jesús solos creen que Jesús es el Padre, Jesús es el Hijo y Jesús es el Espíritu Santo, y Jesús nunca dijo eso en ninguna de las escrituras de donde se habla de la paternidad de Dios. Se habla acerca de eso. Lo que sucede es que nosotros no podemos hablar muchas veces, ni podemos ser muchas veces lo que no hemos sanado en nuestro corazón. Entonces, ¿por qué la ausencia de paternidad? La ausencia de paternidad es porque tenemos todavía un corazón dolido con nuestro Padre terrenal. Y frente a un corazón dolido con nuestro Padre terrenal, no tenemos un corazón dispuesto para recibir a nuestro Padre celestial. ¿Sí? Por eso nos cuesta dificultad. Por eso le pedimos a Dios y no al Padre. Por eso le pedimos al Espíritu Santo y no al Padre. O le pedimos al Hijo y no al Padre. ¿Sí? Y una de las cosas que le dolía a los fariseos, a los saduceos y a los escribas es que Jesús se refiriera a Dios como Padre. En el mismo Evangelio de Juan, Jesús únicamente hace referencia de Dios como Dios en 25 oportunidades. O sea, contra 109 oportunidades donde habla de Dios como el Padre. Como el Padre. Es decir, como Dios lo hace referencia. En solo 4 capítulos o 5, capítulo 13, 14, 15, 16 y 17, Jesús hace referencia 67 veces de Dios como Padre. En solo 5 capítulos. En solo 5 capítulos. En lo que se conoce como el ministerio privado de Jesús con sus discípulos. Y hay algo que los estudiosos han encontrado, y es que Jesús no le interesaba hablar de Dios como Padre, sino solamente con sus discípulos. Muy poco habló como Padre hacia afuera, es decir, hacia los de afuera, aunque lo tuvo que mencionar por causa de los milagros. Acuérdense del milagro del hombre paralítico allí en Marcos, en donde lo bajan y Jesús dice: tus pecados te son perdonados, y enseguida le critican los religiosos y le dice: ¿acaso este es Dios para perdonar pecado? Y dice: para que se sepa que el Hijo del Hombre tiene autoridad en los cielos y en la tierra, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y anda. Es decir, Jesús comenzó a hablar con toda la autoridad, y el hombre se levantó y comenzó a andar. ¿Por qué? Porque él tenía la autoridad. Ahora entonces, Jesús siempre que se refería a su Padre, se refería como su Padre. Es decir, no decía, el hecho de que dijera mi Padre y yo uno somos, no indicaba de que él era el Padre, no. Él se refería a su Padre como su Padre, y siempre lo recalcaba así. Es decir, mi Padre está en el cielo y yo estoy acá. A los 12 años de edad, Jesús se le perdió a sus padres terrenales, ¿sí? ¿Y dónde lo encontraron? Estaban en el templo.
Y cuando los padres le preguntaron desesperadamente que por qué se les había desaparecido, y él que les contestó: ¿no sabías que en los negocios de mi padre yo debo estar? O sea, Jesús siempre reconoció su limitación debajo del Padre, con la función que el Padre le había encargado. Entonces, ¿cómo hacer que nuestros hogares estén llenos de la paternidad de Dios? Sí, y yo le quiero decir algo: si usted tiene un problema traumático con su padre terrenal, el encuentro que va a ocurrir este 30 de junio es el ideal. Porque en una de nuestras conferencias vamos a ministrar acerca de la paternidad. Y en esa conferencia, cosas que no se han roto se rompen. Y se lo puedo decir. Porque yo, después de mi primer encuentro, salí a buscar a mi papá. Llevaba 5 años de ser cristiano. Ya estaba como líder promocionado a ser pastor en ese momento. 5 años de ser cristiano y no había perdonado a mi padre. Y muchas personas no han perdonado a su padre. Muchos hijos e hijas no han perdonado a su padre. Así que todo va a arrancar con base en el perdón. ¿Sí? Con base en el perdón. Por eso Jesús, en la oración del Padre Nuestro, dice con toda la claridad, dice: porque si a otros no les perdonas los pecados, tu Padre no podrá perdonarte los tuyos. ¿Sí? Entonces es una acción de reciprocidad. Y yo sé que muchos hijos han crecido con ausencia de padre. Y muchas madres se han equivocado poniendo en contra de sus hijos a sus maridos por el fastidio, por todo lo que tengan. Pero déjeme decirle, la mujer sabia es la que edifica su casa. Por eso la mujer necesita sabiduría para que su hijo no se le dañe el corazón, porque usted no le está dañando el corazón a su hijo, le está dañando el corazón a la siguiente generación. A la siguiente generación. Porque al final nosotros vamos a replicar lo que hemos recibido atrás. Nosotros vamos a replicar lo que hemos recibido atrás. Muchas veces hemos dicho: yo no vuelvo a repetir lo que fue mi papá. Pero yo terminé siendo peor. Yo terminé siendo peor. Entonces, iglesia, nuestros hogares deben ser llenos de la paternidad de Dios. Pero es necesario que, para que esto sea una verdad absoluta, nosotros, los progenitores, debemos tener certeza y convicción. Anótelo ahí: certeza y convicción de que Dios es verdaderamente nuestro Padre y no solo un concepto teológico. Porque muchos tenemos un concepto teológico. Sí, mi Padre, sí, mi Padre, sí. Pero cuando viene el problema, nos arrugamos, nos asustamos, nos da diarrea, los pantalones nos tiemblan, todas las cosas nos pasan. ¿Sabes por qué? Porque tenemos un Padre teológico, pero no tenemos un Padre de experiencia. No tenemos un Padre de experiencia. A mí me daba aburrición ir a la casa de mi padre. O sea, yo me aburría. Yo, después que me casé, iba a la casa de mi padre y yo llegaba y hacía una visita de cortesía. ¿Por qué? Porque no lo había perdonado. Porque no existía perdón. Y muchas veces tú crees amar a tu padre terrenal. Y la verdad, posiblemente te relacionas con él, pero no tienes una relación de intimidad con ese padre personal. No conoces muchas de sus cosas. Muchas veces las conversaciones entre hijos y el padre: ¿qué hubo, pa? ¿Cómo te va? Y ya, chao, y no más. ¿Sí? ¿Y cómo estás? ¿Cómo has pasado? Y chao, no más. ¿Por qué? Porque esa es una herencia que traemos. Y déjeme decirle, creo que de las grandes dificultades que tiene la iglesia cristiana para convencer al mundo de que Dios es Dios, es que no tiene una genuina paternidad.
es que no hay una genuina paternidad, no hay una identidad de paternidad genuina. Entonces debemos romper con el concepto teológico de padre y comenzar a tener una experiencia con padre. ¿Cómo logramos entonces tener hogares llenos de paternidad? Número 1, conociendo a Jesús y siguiendo su ejemplo. O sea, si yo conozco a Jesús, como dice en Juan 14:7, si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Es decir, la clave de la paternidad, escríbalo bien en grande, se llama relacionamiento de intimidad. Esa es la clave de la paternidad, relacionamiento de intimidad. Si ustedes me conocieran a mí, conocerían a mi Padre. ¿Sí? Muchos de los errores que los varones cometemos, como adulterio, fornicación, tener hijos fuera del matrimonio, todo esto no es más que el resultado de un patrón de paternidad que siglo tras siglo atrás nos ha venido alcanzando y seguirán alcanzando otras generaciones si la generación que conoce a Cristo no lo rompe. Nosotros necesitamos romper con todos los patrones que vienen de atrás. Llámelo maldición generacional, yo lo llamo patrones. Patrones. Porque muchos de ustedes o algunos de ustedes quizás no conocieron a su padre terrenal, porque quizás muchos de ustedes fueron producto de una noche de sexo, de parranda, de tragos, y allí apareció usted. Y así, ¿cuántos de ustedes son hermanos de varios padres? ¿Es posible? ¿Y usted cree que no hay un trauma? Y sí hay un trauma. O muchas veces, aunque somos del mismo padre, también traemos, porque escúcheme bien, porque resulta que alguien no detuvo el patrón y nosotros necesitamos detener el patrón. Hay que detener el patrón. ¿Sí? ¿Y cómo se detiene el patrón? Conociendo a Jesús. La revelación de Dios como Padre para los oyentes de Jesús es nueva. ¿Por qué? Porque el nombre de Dios era tan sagrado que ellos no podían ni siquiera mencionarlo. ¿Sí? Mira lo que dice Juan capítulo 17, versículo 3. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien tú has enviado. Y mira lo que dice el versículo 6 del mismo capítulo 17. A los que me diste del mundo les he revelado tu nombre. Eran tuyos, tú me los diste y ellos han obedecido tu palabra. A los que me diste del mundo les he revelado tu nombre. ¿Por qué es importante conocer a Jesús? Porque Jesús me revela quién es el Padre. Yo no lo puedo conocer directamente. Yo no puedo conocer al Padre directamente. Por eso no me puedo relacionar con el Padre, porque no lo puedo conocer directamente. La única manera de conocer al Padre es que me lo revele Jesús. Por eso es importante esa comunión con Jesús, ese conocer a Jesús. Por lo tanto, el que niega a Jesús como el Hijo, automáticamente niega a Dios como el Padre. Ahora, ¿y por qué Jesús revela a Dios como el Padre? Porque es que Dios en el Antiguo Testamento es conocido como el soberano, es conocido como el Rey, es conocido como el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Salmos lo ratifica constantemente, la soberanía de Dios, la grandeza de Dios. Pero el Antiguo Testamento no habla de un padre que se relaciona. No habla de un padre que es cercano. Y no es que no hablara, no es que no lo dijera. Porque cuando acabamos de pasar por Oseas, en el capítulo 11 de Oseas, dice, dile a Efraín que de Egipto lo tomé y le cubrí su desnudez y lo limpié. Y como a un padre lo traté, como a un padre lo cuidé. Y mire cómo me ha pagado. Entonces, sí está el relacionamiento en el Antiguo Testamento. Sí está la condición de padre. Y nos guste o no, y así en Romanos encontramos que solamente son hijos de Dios aquellos que son tomados por el Espíritu Santo.
Todo ser humano sobre esta tierra tiene la paternidad de Dios porque Dios es el creador del ser humano. Hay una paternidad. Ahora, la diferencia es que hay una relación de intimidad con aquellos que son guiados por el Espíritu, porque todo aquel que es guiado por el Espíritu es hijo de Dios. Pero es un hijo de Dios con derecho de herencia. Los demás son sin derechos de herencia. Son sin derechos de herencia. Entonces, cada persona que usted vea, como en la condición que usted la vea y bajo el criterio que usted la vea, es su hermano. Es su hermano. Es hermano nuestro. ¿Sí? Nos guste o no nos guste, como se vista, como tenga su piel impregnada de tinta, lo que sea, o sea, nos guste o no nos guste, son nuestros hermanos. La diferencia es que cuando somos guiados por el Espíritu de Dios es porque Cristo está en nuestra vida. Entonces yo no puedo negar a Jesús. Una de las grandes dificultades y que aparece allá en en el capítulo 5 cuando Jesús sana al paralítico de Betesda, ¿sí? es que Jesús dijo que él todavía estaba trabajando como su padre. Mira lo que dice el versículo 18 del capítulo 5. Así que los judíos redoblaban sus esfuerzos para matarlo, pues no solo quebrantaba el sábado, sino que incluso decía que Dios era su propio padre, con lo que él mismo se hacía igual a Dios. Entonces Jesús afirmó, versículo 19, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, la hace también el Hijo. Muchas veces una de las distorsiones por las cuales nuestros hijos no siguen nuestra profesión es porque ellos no vieron en nuestra profesión, no se vieron identificados, no se vieron ahí. Entonces yo me preguntaba, ¿y por qué de una familia de un médico salen todos los hijos médicos? Porque hubo alguien que dio paternidad. Hubo alguien que dio paternidad. O sea, hubo alguien donde la paternidad se manifestó. Y vuelvo a repetir, no es solamente un tema de nutrición, no es solamente un tema de protección, no es solamente un tema de guianza, es un tema de relacionamiento. Es un tema de relacionamiento. ¿Sí? Pues, ¿cómo pensaba yo que mis hijos estudiaran contaduría si yo hablaba pestes de la contaduría? O sea, hay que revisar atrás porque nuestros patrones se tienen que romper. Por eso si no ha hecho encuentro, y si ha hecho encuentro y todavía tiene problemas con la paternidad, venga, lo recibimos. Lo necesita. Usted lo necesita. ¿Ya? Lo necesita. ¿Por qué? Porque Jesús me da a conocer al Padre y Jesús no está rompiendo las leyes de su Padre. Está manifestando que su Padre le dice lo que tiene que hacer. Y ahí es donde está la bondad. Tú quieres tener hijos obedientes, tú tienes que ser obediente al Padre. Hay que ser obediente al Padre. Yo no puedo tener hijos, o sea, puedo orar por mis hijos todo lo que quiera, pero tú eres desobediente. Entonces, ¿cómo estás esperando respuesta de parte de Dios si no eres obediente? Número 2, logramos tener hogares llenos de paternidad de Dios teniendo identidad de hijo. Teniendo identidad de hijo. ¿Cómo logramos hogares llenos de paternidad de Dios? Número 1, conociendo a Jesús. Número 2, teniendo identidad de hijo. A los suyos vino y los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, Juan 1, del 11 al 12, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Versículo 13, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir? Que la identidad
La identidad de los hijos lo da el padre. No lo da la madre. Lo da el padre. No lo da la madre. Si no hay padres que den identidad, hay hijos que van a trasladar esa falta de identidad a la siguiente generación y a la siguiente generación y a la siguiente generación. ¿Cuántos de nosotros crecimos en hogares donde la abuela tuvo 4 maridos, 8 hijos, pero de 4 maridos? Muchos de nosotros crecimos en esos tipos de hogares. Y éramos felices hablando de eso. Pero cuando uno llega al evangelio, son patrones que uno tiene que decir, los tengo que romper. Los tengo que romper. No se trata de un divorcio, se trata de un futuro. No se trata de un divorcio, se trata de un futuro. ¿Qué futuro le estoy dando a mi familia, a mis hijos? Por eso, si usted no se ha casado, piénselo requete bien. Está a punto de deshacer todo lo que tenga que deshacer. Pero si no está dispuesto a vivir en la autoridad que Dios le está delegando, no se case. No se case. ¿Por qué? Porque el matrimonio no es una cuestión de genitalidad. O sea, no es una cuestión de no me quiero seguir quemando. El matrimonio es generar futuro. Generar futuro. Y esto a mí no me lo dijeron. A mí nadie me lo dijo. Lo he tenido que aprender en el evangelio. Lo he tenido. Y yo me he equivocado mucho con mis hijos. Mucho. Y le doy gracias a Dios porque es por sus misericordias que estoy acá. Es por sus misericordias que estoy acá. ¿Sí? Pero esto es un aprendizaje, porque necesitamos romper toda estructura de ese pasado que no ha convenido absolutamente para nada. ¿Sí? Mira que el mayor problema que presentamos en nuestra relación con Dios es la poca identidad de hijo que tenemos. O sea, tenemos muy poquita identidad. Yo digo, sí, soy hijo de Dios, pero no confío. Su hijo cuando sale de casa, él sabe que va a regresar, conoce la ruta y sabe que papá o mamá van a estar ahí en casa, ¿no? Cuando regrese. Nuestros hijos tienen identidad con nosotros, pero ¿cuál es el problema? Es que ellos no van a tener identidad con Dios como Padre si yo no tengo identidad con Dios como Padre. Yo necesito tener identidad con Dios como Padre. Y le voy a dar un consejo. Todo lo oculto en su hogar, resuélvalo. Resuelva todo secreto que le tiene a su hijo. Resuélvalo. Porque si no lo resuelve, no le da identidad a su hijo. No es que yo no quiero que mi hija o mi hijo sepa esto, pues que lo sepa. Así se revuelquen todas las cosas. Pero eso es necesario. ¿Por qué es necesario? Porque si no se hace, usted está deteniendo la línea de identidad de su hijo o de su hija, así ellos vengan a la iglesia. Esto es importante para nosotros. Que parte de mi pasado está oscuro y que necesita ponerse a la luz. Nuestros hijos lo deben saber. Nuestros hijos lo deben saber. ¿Por qué? Porque está en juego la identidad de ellos. Y si tú y yo no nos vemos como hijos, seguimos creyéndonos fuera de la familia de Dios, aunque vayamos a la iglesia y participemos de todas sus actividades y sirvamos en ella. Mira lo que le pregunta Felipe al Señor: muéstranos al Padre. ¿Sabes algo? ¿Puede tu hijo preguntarte a ti, muéstrame al Padre? ¿Puede tu hijo, puede tu hija preguntarte a ti, muéstrame al Padre? ¿Tú le puedes mostrar al Padre a tu hijo? El evangelio no se puede seguir si no hay paternidad. Se lo digo con toda claridad. Es difícil ser cristiano sin paternidad.
Puedo ser lo que sea. Usted puede orar lo que usted quiera, las cantidades de veces que usted quiera, hacer los ayunos que usted quiera, pero mientras no coloque paternidad sobre sus hijos, nada va a pasar. Nada va a pasar. Y mira la respuesta del Señor: pero Felipe, tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. El que me ha visto a mí, ¿ha visto a quién? ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? El padre o la madre de familia, en ausencia del primero, es quien debe modelar la identidad de hijo o de hija en el hogar. Modelar la identidad de hijo o de hija en el hogar. Lo tienes que modelar. Necesitas modelarlo. Hay momentos en que en tu vida tú tienes que decir: yo tengo que esperar que el Señor se glorifique porque Él es mi Padre. Tengo que esperar. Así tenga el agua aquí en el cuello, el revólver puesto aquí en la cabeza. O sea, nuestros hijos tienen que saber que hay un Padre en su casa terrenal que honra a un Padre celestial y con su identidad sabe esperar en el Padre terrenal. Lo tiene que saber esperar. Nosotros necesitamos saber esperar. Y esta semana para mí fue una prueba de fuego frente a esto. Muchos de nuestros hijos o hijas que vienen a la iglesia lo hacen por costumbre o por religiosidad o por obligación, pero en realidad no saben ni se identifican como hijos o hijas de Dios porque en sus hogares no se modela la identidad de hijo. Si en tu hogar no se modela la identidad de hijo, podrán ir a la iglesia, cambiarse de iglesia. Hoy muchos padres tienen a sus hijos en otras iglesias. Iglesias que le carcomen el oído, pero que nunca los van a formar en la identidad genuina de Dios. ¿Sí? Hoy aparecen las famosas, como decía un chico en estos días que fuimos a cenar con mamá y él, ¿cómo es que? Las iglesias Restoration, Impressionation, no sé qué, Asian, todo Asian, ¿no? Las iglesias Asian, ¿sí? Que no son otra cosa que cualquier otra cosa, menos mostrar, ¿sí? La salvation y la resurrección de Jesús. Podrán danzar, los dejan danzar como sea, pueden sí, acostarse con el novio, lo que usted sea, lo que sea, ¿sí? Pero no hay identidad de hijo. Y la clave para un futuro generacional es la identidad de hijo, porque no hay otra forma. No hay otra forma. Es la identidad de hijo, ¿sí? Ante la incredulidad de los discípulos, Jesús le contestó: créanme cuando digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Nuestros hijos pueda que no entiendan de paternidad, pero mis obras, lo que yo hago en conexión con el Padre, sí lo van a entender. Hey, mi Padre es íntegro. Hey, mi Padre es ético. Hey, mi Padre hace lo que tiene que hacer. ¿A cuántos de nosotros no le preguntan, no nos preguntan si con factura electrónica o no? ¿Y cuántos decimos no? No estamos siendo éticos. No estamos siendo éticos. No estamos siendo íntegros. Así usted no presente declaración de renta o de IVA. Pero eso hace parte de un modelo porque nuestros hijos lo escuchan. Y yo hoy le pido perdón a Dios porque lo he dicho en varias oportunidades. Pero después de preparar esto y de entender esto, digo: uy, Dios mío, la responsabilidad que tenemos nunca termina. Hasta el cajón es nuestra responsabilidad paterna. Hasta el cajón. Y después del cajón, lo que modelamos. Y después del cajón, lo que modelamos. Y número 3. Nuestros hijos crecerán en un hogar con la paternidad de Dios si modelamos a nuestros hijos la paternidad de Dios. Si modelamos a nuestros hijos la paternidad de Dios.
Entonces Jesús afirmó, les aseguro, versículo 19 del mismo capítulo 14, les aseguro que el Hijo no puede hacer nada por su propia cuenta, sino solamente lo que ve que su Padre hace, porque cualquier cosa que hace el Padre, lo hace también el Hijo. Y la pregunta que te hago hoy es, ¿sabes descansar en la paternidad de Dios? ¿Sabes descansar en su paternidad? Las decisiones, las consultas con tu Padre. No debiera haber un creyente endeudado, cero deuda. Porque la deuda significa que la decisión fue tuya y no del Padre. Cero estrés, debiéramos de vivir con cero estrés. ¿No alimenta las aves de los cielos y viste a los lirios del campo? ¿Cuánto más a nosotros? ¿Cuánto más? Sí, nos gusta ver los videos que aparecen en YouTube o los corticos que aparecen en Facebook, pero eso también lo podemos experimentar nosotros. Nosotros podemos experimentar en nuestros hogares que Dios es nuestro Padre y que confiamos en que Dios es nuestro Padre. Jesús modeló a su Padre en la tierra. Desde los 12 años dijo: en los negocios de mi Padre me es necesario estar. Modelar la paternidad de Dios no es un asunto de técnicas o de versículos bíblicos, es un asunto de profunda convicción e identidad. En nuestra condición de varones y padres de familia, debemos sujetarnos a la palabra, obedecerla, vivirla y transmitirla. Voy a repetir esto. En nuestra condición de varones y padres de familia, debemos sujetarnos a la palabra, obedecerla, vivirla y transmitirla. Nuestros hijos modelarán aquello que ven que su padre terrenal modela. Ellos son el reflejo de lo que vivimos de puertas para adentro. Somos el reflejo de lo que Dios es como Padre. Así lo hacía Jesús. Él modelaba la vida del Padre y el Padre a su vez respaldaba la vida del Hijo. Entonces nuestros hijos terminarán confiando en el Padre al que nosotros adoramos, reverenciamos y obedecemos. Y cumplimos ese texto de Juan 14:15, si me amas, obedeced mis mandamientos. Entonces ahí tiene 3 punticos claves para que su hogar o nuestros hogares sean llenos de la paternidad de nuestro Padre Celestial. Pongámonos en pie, vamos a adorar al Señor. Antes de orar, concluir y orar, y vamos a bendecir también a todos los varones, padres de familia. Así que póngase de pie. Gloria al Señor. Déjame terminar. Quiero concluirte diciendo lo siguiente. Mientras el mundo se desvive por distorsionar la paternidad humana y la de Dios, ¿sabe por qué? Porque el feminismo dice que no necesitan padres. El feminismo dice que tú puedes tener hijos sin padres. Mentira. Lo que pasa es que el diablo ha distorsionado la masculinidad, la varonilidad. Tu forma de vestir, tu forma de motilarte, representa muchas cosas de la paternidad, de la ausencia de paternidad o de la seguridad de la paternidad. Muchas cosas. Muchas cosas que hacemos con nuestro cuerpo, para no señalar a nadie.
tiene que ver con ausencia de paternidad o con seguridad de paternidad. Los temores, los miedos, las ansiedades. En mis terapias, yo estoy siendo tratado hace 8 años con terapias de trauma. Y en mis terapias de trauma descubrieron que el no haber tenido la seguridad de un padre generó en mí un estrés permanente. Generó en mí angustia, generó en mí ansiedad. Y eso es lo que genera muchas veces, o sea, los varones indecisos, los varones que no saben cómo enfrentar una situación y que echan a la mujer por delante, es porque a veces son las mujeres las que tienen que enfrentar. Varones, somos nosotros los que tenemos que enfrentar la situación. Pero eso es un modelo, un patrón que hay que romper. Dios no trae esta palabra porque sí, Dios trae esta palabra porque la necesitamos. ¿A usted le hubiera gustado que le hablara de las 3 bendiciones del Padre, las 5 bendiciones del Padre? A mí también me hubiera gustado hablar de eso y la tenía hasta preparada para eso. Pero Dios quiere romper un ciclo de ausencia de paternidad, porque te quiere dar un nuevo proyecto de vida, te quiere entregar un nuevo modelo de vida. ¿Sí? Entonces el mundo se desvive por distorsionar la paternidad humana y la de Dios. Nuestros hogares cristianos deben modelar este principio. Escuche bien, la paternidad es esencial en la vida de todo ser humano, y cuando se trata de la paternidad de Dios, debemos hacer énfasis en la vida de nuestros hijos, pero no solo con palabras, también debemos hacerlo con nuestro ejemplo y con nuestra identidad como hijos. Somos hijos de Dios, enseñándoles a nuestros hijos a ser hijos de Dios. Repito, somos hijos de Dios, enseñándole a nuestros hijos a ser hijos de Dios. Eso es lo que necesitamos, enseñarle a nuestros hijos por qué yo me convertí en un hijo de Dios y por qué yo modelo a mi Padre. Es lo que necesitamos hoy y es lo que vamos a transferir a la siguiente generación. Adoremos al Señor, por favor. Dios te guarde y bendiga, que extienda su amor y te muestre favor. Dios te cuide con agrado y te dé paz. Amén, 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 y los
y de noche, en tu entrada y salida, en tu llanto y alegría. Él te ama, 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 Él te ama. Amén, amén, El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda la paz. Así invocarán mi nombre sobre los israelitas para que yo los bendiga. Así invocarán mi nombre sobre la casa CBI Medellín para que yo los bendiga. Iglesia, el Señor te bendiga y te guarde. Varón, el Señor te bendiga y te guarde. Padre, el Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El Señor te muestre su favor y te conceda